Hola, ¿cómo están? Aquí con un nuevo video para ejercicios de la IB. En este caso vamos a iniciar uno de la serie de funciones y vamos a dedicarnos a hacer función compuesta y función inversa, ¿sí? Ya mismo cambio la cámara, así vamos al ejercicio. Bien, acá tenemos un ejercicio donde los datos son una función f de x es 8x más 3, típica función lineal cuyo gráfico es una recta, y otra función g de x, 4x, donde también su gráfico es una recta, dato, digamos, extra que estoy dando. La primera pregunta es, bueno, ¿cuánto vale g de 2? Naturalmente se refiere a reemplazar el valor de x por 2, así que simplemente decimos g de 2 es 4 por 2, o sea 8. Muy simple, por supuesto, típica pregunta introductoria del IB, del Bachillerato Internacional, para que los estudiantes de alguna manera entren en calor y en confianza. La segunda pregunta nos pregunta, bueno, ¿cuánto es f cerito g de x? Que así lo solemos leer, así lo suelen leer los estudiantes. Esto se lee f compuesta con g de x. Y este formato tenemos que recordar que primero tenemos que aplicar la función g, que es la que está más cerca de la x, y a todo eso f. A mi humilde juicio, si es que existe ese concepto, esto se escribe mucho más cómodo y mucho más didáctico como f cuyo argumento es g de x. Es decir, que voy a hacer f con lo que me dé al terminar de hacer g de x. Veamos entonces, acá tenemos que f de x, los matemáticos no leemos 8x, sino 8 por la cosa que me des. Como vos me estás dando g de x, en lugar de 8 por x, yo voy a hacer 8 por g de x, que es 4x, más 3. Repito, f de lo que vos me des, f de algo, es 8 por ese algo, ¿sí? Puede ser x, puede ser un número o puede ser otra función. Como acá tengo que hacer f de esa función x, ¿sí? De esa función g de x, mejor dicho, voy a hacer 8 por el 4x más 3. Haciendo las operaciones, naturalmente es 32x más 3. Bien. La última pregunta nos preguntan entonces cuánto es f a la menos 1 de x, es decir, hallar la inversa de f, ¿sí? Entonces, el planteo es el siguiente. Como f de x es 8x más 3, recordemos que para encontrar la inversa lo que yo tengo que hacer es escribir en lugar de f de x y cambiar de lugar, o mejor dicho, donde dice y poner x y donde dice x poner y. Fíjense que acá ya lo hice. Donde dice y puse x, donde dice x pongo y. Y ahora hay que despejar la y nueva. Fíjense que para despejar la y nueva, yo lo que hice fue pasar el 3 restando, sabemos que se puede decir mucho más técnico, pero así se entiende más, x menos 3 dividido 8. Y esta es la nueva función, o mejor dicho, es la función inversa. Acá simplemente dice, apliqué propiedad distributiva, x sobre 8, 1 octavo de x, menos 3 octavos. Bien, esa es la función inversa. Ya seguimos con otro más. Bien, acá tenemos un segundo ejercicio donde nos dicen que la función f de x es una k, una constante, multiplicada por el logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Y nos piden lo siguiente. Primero nos dicen, bueno, si f a la menos 1 del valor 1 es 8, hallar k. Y acá hay que prestar mucha atención por lo siguiente. Cuando hablamos de f a la menos 1 de la función inversa, el x de la función f a la menos 1 es la y del original. Fíjense que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, realmente se cambia el x con la y. Entonces, el x de la función f a la menos 1 corresponde al y de la función original. Y el y, el valor del resultado de la función de f a la menos 1, es la x de la f. O sea que yo tengo que leer f a la menos 1 con las letras cambiadas. Así que cuando me dicen que f a la menos 1 de 1 es 8, en realidad, ¿qué me están diciendo? Y que en la original, f de 8, porque x es el y, f de 8 es k por logaritmo en base 2 de ¿quién? De ese 8, justamente x, ¿sí? Y el resultado que corresponde a y tiene que ser el x de la inversa. ¿Ven cómo cambié de lugar? El x de la inversa lo puse como resultado, como y, ¿sí? Como y de la función original. Y el y de la función f a la menos 1 lo estoy ubicando como el x de la función original. Dado que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8, ¿sí? Tenemos entonces que k naturalmente es 1/3. Bien, finalmente nos preguntan cuánto es f a la menos 1 de 2/3. Bueno, recordemos entonces que ese valor x que nos están dando de f a la menos 1 se corresponde con el y de la f. Ahora, tenemos que f de x es 1/3 del logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo 1/3? Claro, habíamos encontrado que k vale 1/3, por eso ya lo reemplacé.
Como 2/3 es el x de la f a la menos 1, 2/3, ¿quién va a ser? El y de la f. Y en lugar de x, no sabemos, es justamente lo que estamos buscando. Naturalmente yo puedo dividir por 1/3 aquí, obtener el 2, y si el logaritmo en base 2 de x es ese 2 que nos queda, 2 al cuadrado es 4, es el resultado del ejercicio. ¿Bien? Así que bien, vamos entonces a recordarles, simplemente va a haber más videos de este tema de funciones, vamos a hacer un total de 4, como solemos hacer en este nuevo ciclo, ¿sí? Y naturalmente pueden dejarme cualquier duda que quieran, tanto en cualquiera de mis redes, ¿sí? Y las contestaré con mucho gusto. Muchas gracias.